Teoría y técnica del periodismo audiovisual 1. Unidad número 1. Línea editorial. Parte número 7. Capítulo 3. Línea editorial de los periódicos El Sol de Puebla y La Jornada de Oriente. La línea editorial de un periódico es el conjunto de valores y criterios que guían una redacción en los arbitrajes que hace frente a los temas de actualidad. La manera de jerarquizar, el ángulo, el punto de vista y el tono escogidos son varios elementos que contribuyen a definirla. Además, esta línea editorial es la que hace posible la existencia de una redacción que no se limite simplemente a la suma de las cualidades personales de los periodistas que la conforman. En efecto, la libertad de expresión dentro de un periódico no puede ser separada de la idea de responsabilidad colectiva. Entonces el periodista no es libre de ir hasta el fondo de una opinión personal, de una curiosidad no compartida. El valor del periódico, su coherencia y su identidad radican justamente en la fuerza colectiva que logra transmitir a sus lectores. Línea editorial, sin embargo, no es sinónimo de línea política. Además de una tendencia política, a menudo visible pero escasamente declarada, una línea editorial radica también en un conjunto de decisiones subjetivas. ¿Qué tema vamos a tratar? ¿A quién vamos a entrevistar? ¿Cuál va a ser la rúbrica preponderante? ¿Qué tema vamos a poner en la primera plana? Estas son algunas de las preguntas con las cuales se enfrenta, cada día, una redacción. A través de las respuestas aportadas, la línea editorial se define a diario. Ella radica profundamente en los individuos, su profesionalismo, su rigor y su honestidad intelectual. 3.1 La tendencia política de la Jornada de Oriente. En 1984, un grupo de periodistas decidió abandonar el diario 1+1 por desacuerdos fundamentales con la dirección y juntarse para crear un nuevo periódico. La Jornada seguía entonces el reino del PRI, y México era en la práctica un país autoritario, centralista y excesivamente presidencial. Ese entorno político, subraya Carmen Lira, actual directora general de La Jornada, marginaba a los indígenas, a los no católicos, a las mujeres, a los no priistas, a los homosexuales, a los sindicalistas autónomos, a los artistas ajenos a la cultura oficial, a los inmigrantes, a los académicos, a los activistas de las más diversas causas sociales, a los que pregonaban la viabilidad de la democracia en el país, a quienes pugnaban por el establecimiento de un Estado de Derecho, a los que veían en la justicia social y la redistribución de la riqueza algo más que reglamentarias escalas discursivas. La Jornada, 1999. Con escasos recursos económicos, La Jornada logró salir a luz. Muchos académicos, estudiantes, obreros, amas de casa, profesionistas, grupos campesinos, pequeños empresarios, promotores de derechos humanos, comerciantes, poetas y desempleados decidieron arriesgar lo que tenían en el bolsillo, el equivalente de 20 o 30 dólares, para convertirse en los accionistas de este nuevo periódico. A través de esta forma de participación, toda esta gente le hizo a La Jornada el regalo más importante que se le puede hacer a un periódico, su independencia. Fuera de todo grupo mediático, La Jornada pudo gozar, y sigue gozando hoy día, de una inmensa libertad para definir su línea editorial. Con este nuevo periódico, el objetivo de los fundadores era dar voz a quienes carecían de ella y, a través de ello, representar la realidad plural de una nación que ya no se reconocía en el monolitismo del partido de Estado. Sin embargo, La Jornada no pretendía construirse como un opositor sistemático al gobierno priista, sino simplemente dar espacio a todas las posturas incluyendo, por supuesto, la gubernamental. Esta era, y sigue siendo, la línea editorial de La Jornada y de sus publicaciones regionales, entre las cuales se encuentra La Jornada de Oriente. La Jornada no es el órgano de ningún partido ni de una organización política ni social, escribió así Carmen Lira. Sin embargo, y aunque se hicieron fuera de cualquier afiliación partidista, las opciones editoriales de La Jornada revelaron, a lo largo de sus 22 años de existencia, una tendencia política evidente. Su defensa perpetua de temas como la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación, la redistribución de la riqueza, la educación gratuita laica, así como su toma de posición a favor del movimiento estudiantil o zapatista, contribuyeron a ubicar profundamente a La Jornada en el entorno de la izquierda social. A través del tratamiento de cada una de las grandes temáticas que conforman la información y las noticias, La Jornada se fue afirmando cada vez más como un órgano preocupado por la justicia social, los derechos humanos, el respeto a la diversidad y la paz.
En el ámbito internacional, esta línea editorial se manifestó en el tratamiento de la Primera Guerra del Golfo o en la denuncia de las guerras llevadas a cabo por los Estados Unidos y sus aliados en Afganistán y en Irak. Al nivel social, la jornada fue uno de los primeros medios de comunicación mexicanos en escribir sobre la epidemia de SIDA y los esfuerzos científicos y educativos para contenerla. Destacó entre todos los periódicos con la publicación de 3 suplementos mensuales en los que se abordan de una manera científica, social y cultural diferentes temas en el campo de la diversidad sexual. Así, el suplemento Letras, Salud, Sexualidad, SIDA, publicado desde 1996, se caracteriza por su tratamiento de temas como las políticas de atención a enfermos del SIDA, los prejuicios en torno a las campañas de uso del condón, la violencia contra las mujeres, las drogas y el VIH-Sida, entre muchos otros asuntos. Letras, Salud, Sexualidad, SIDA, 1996. Al nivel interno, la jornada jugó un papel preponderante en la cobertura mediática del conflicto zapatista en Chiapas. Además de informar puntual y exhaustivamente sobre la guerra, exhortamos a la reflexión, al análisis y al debate, escribió Carlos Payán. Algunos días después de la insurrección, la redacción de la jornada adquirió la convicción de que era necesario detener la confrontación armada, y puso sus páginas al servicio de las comunidades indígenas y, sobre todo, de la paz. Intelectuales como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Humberto Eco, Manuel Vázquez Montalbán, entre otros, contribuyeron al debate sobre la insurrección y sobre las respuestas gubernamentales que se dio, preponderantemente, en las páginas de este periódico, La Jornada, 1999. Al nivel político mexicano, por fin, fue bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando la jornada pudo afirmar sus preferencias sociales, políticas y económicas para el país. Radicalizando las políticas de modernización de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas llevó a cabo una apertura comercial descontrolada, sospechosas ventas de los activos estatales y una reducción de las instituciones estatales de bienestar social. Obsesionado por la rentabilidad, la competitividad y la eficiencia, el mandatario mexicano decidió modificar el régimen constitucional de la tierra, dejando en una situación catastrófica a muchos campesinos pobres y jornaleros. Durante todos los años del gobierno salinista, la jornada no dejó de oponerse a estas políticas ni de dar espacio a quienes buscaban solidaridad y pedían responsabilidad para con las víctimas del giro neoliberal de la economía mexicana. Finalmente, aunque la jornada se declare fuera de toda influencia partidista, sus posiciones frente a los asuntos internacionales, sociales, culturales o políticos a lo largo de sus 22 años de existencia han ido definiendo de manera clara su línea editorial. Su oposición más que frecuente a las políticas llevadas a cabo por los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN, su crítica de las teorías económicas neoliberales, su apoyo al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, su discurso progresista en torno a la diversidad sexual, uno de los elementos más preponderantes que permiten calificar a la jornada de periódico de izquierda, de tendencia socialista y progresista. La actualidad electoral reciente de nuestro país ha confirmado, si fuera necesario, esta orientación. Así la jornada no ha dejado de defender la causa del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, denunciando el presunto fraude que llevó finalmente a la victoria de Felipe Calderón, el candidato del Partido de Acción Nacional. 3.2 La tendencia política del Sol de Puebla. Diario de mayor difusión en Puebla, El Sol de Puebla pertenece a la Red Nacional de Periódicos denominada Organización Editorial Mexicana, OEM, antes llamada Cadena Periodística García Balseca, CPGB Chica. El Sol de Puebla fue el tercer periódico que integró la cadena García Balseca, saliendo a la luz en 1944, precisamente a 7 meses de haberse emprendido la fundación en Ciudad Juárez del periódico El Fronterizo. Hoy, la OEM cuenta con 70 diarios, 24 cadenas de radio, una cadena de televisión y 44 sitios de Internet. Tratar de definir la línea editorial de un órgano que pertenece a un grupo más amplio obliga a tomar en cuenta, antes que todo, la propia orientación del grupo, en este caso la OEM. En efecto, como miembro de la cadena, El Sol de Puebla debía y debe apegarse a las normas de sus directivos. Además, y aunque cuente con una relativa autonomía en cuanto a la información local y estatal, en cuanto a la sección de noticias, el periódico poblano depende ampliamente de la redacción central de la OEM, por lo que es imposible distinguir la orientación del Sol de Puebla y la de la OEM. La línea de la OEM, entonces CPGB Chica, fue establecida por García Balseca, quien era entonces dueño y director de todos los diarios. Su objetivo era crear una prensa oficialista, que sirviera a los intereses de México.
Se trataba de denunciar y criticar todo lo que dañaría a la región o al país. Los diarios de la CPGB chica emprendieron grandes campañas para externar algunos problemas que tenían algún cariz ecológico, social o moral, para de cierta manera formar conciencia entre los lectores y también para presionar a las autoridades en la búsqueda de soluciones. En 1972, durante los primeros años del gobierno de Luis Echevarría Álvarez, el Estado tomó posesión, por medio de una empresa financiera estatal, Somex, de la cadena García Balseca, editora del Sol de Puebla, El Sol de México Puebla, esto, y más de 35 periódicos en el interior del país, que anunciaban tener un tiraje a fines de 1971 de 391.000 ejemplares, siendo así la cadena periodística más grande de América Latina. Cabildo, 1986, proceso. 4 años después, tornó a manos de la iniciativa privada. Los nuevos accionistas estaban encabezados por Mario Vázquez Raña, amigo personal del presidente, y Juan Francisco Elío Ortiz Garza, a quien se designó como presidente del Consejo de Administración. Al adquirir la empresa la familia Vázquez Raña, la cadena cambió su nombre al de Organización Editorial Mexicana, OEM, 2006. En cuanto a la línea editorial, Peralta Fregoso, 1990, comenta que cambió significativamente, pues Vázquez Raña le dio un giro oficialista, que se manifiesta especialmente ante cualquier proceso electoral, además de tener fuertes vínculos con la iniciativa privada. El cambio político al nivel federal, ocurrido en 2000 con la victoria del candidato del PAN Vicente Fox en las elecciones presidenciales, confirmó los vínculos históricos y la convergencia de opiniones que existían entre la OEM y el Partido Revolucionario Institucional. Al nivel social, la OEM se caracteriza por sus posiciones conservadoras. A la diferencia de la jornada que, como lo vimos anteriormente, siempre ha intentado favorecer el debate y la tolerancia sobre la diversidad sexual, los diarios de la OEM adoptan posiciones claramente conservadoras. Un ejemplo de esto radica en la publicación semanal, en los periódicos El Sol de México, La Prensa y Esto, todos pertenecientes a la OEM, del suplemento Desde la Fe. Este suplemento, que cuenta con un tiraje de casi 700.000 ejemplares, es el órgano informativo del Arzobispado de México y tiene como objetivo declarado transmitir el mensaje del Evangelio. González Ruiz, 2001, de los cristeros a Fox. Desde la Fe tiene una línea editorial marcadamente ultraconservadora que se caracteriza por su defensa de la ideología e intereses de la Iglesia, y por su ataque constante contra posiciones progresistas y políticas públicas de organizaciones no gubernamentales, organismos gubernamentales y fundaciones en materia de aborto, salud sexual y reproductiva, campañas de prevención del SIDA y uso del condón, perspectiva de género y feminismo, fecundación artificial, etc. Específicamente, respecto al tema de la diversidad sexual, desde la Fe se ha encargado de difundir claramente la postura intolerante y homófoba del Arzobispado de México hacia las comunidades homosexuales o lésbicas. Este ejemplo, aunque no concierne directamente al Sol de Puebla, es muy revelador de la línea editorial de la Organización Editorial Mexicana, que se difunde, como lo dijimos, en todas las publicaciones y órganos informativos del grupo. Finalmente, el espectro mediático del Estado de Puebla se beneficia de una divergencia de opiniones y de líneas editoriales. La Jornada de Oriente y El Sol de Puebla, cuyas líneas editoriales se suelen decidir en la capital en las sedes de la Jornada y de la OEM, son una muestra interesante de pluralismo que existe en la prensa poblana. Crítico e independiente, la Jornada busca la pluralidad de opiniones y fomenta el debate, teniendo sin embargo sus propias ideas, cada día afirmadas. El progresismo de la Jornada contrasta con el conservadurismo muy marcado que se encuentra en las páginas de los periódicos de la OEM, entre los cuales está El Sol de Puebla.